pero muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, amigos y amigas que están conectados en esta hora de la tarde en este programa que es informativo de verdad. Este programa informativo de verdad está dirigido a la educación, a la información, ¿verdad? Al matrimonio, a la familia, a la comunidad, a la iglesia. Y nosotros a través de este programa estamos estudiando lo que es la escritura, la palabra del Señor. Como nuestro segundo programa tiene por título también cómo podemos leer y estudiar la Biblia. Es muy importante para cada uno de nosotros el saber cómo poder leerla y poder también estudiarla. Así que en esta hora de la tarde vamos a invitar al set, como todos los otros programas, ¿verdad? De informativo de verdad, a nuestro pastor, maestro y consejero Moisés Ormachea. Pastor, bendiciones, saludos. Gracias, Claudio. Es un gusto siempre estar contigo y también con Sandrita, que está por allí ayudándonos, y también ser parte de este equipo que el Señor ha levantado y podemos brindar nuestros dones y talentos para que muchas almas vengan al conocimiento de la verdad. Y un cordial saludo a toda la audiencia de Chile, especialmente allí, y nuestros cercanos de la quinta región. Y qué lindo poder establecer esta relación con ustedes, y también como es una señal internacional, entonces estamos allí en toda Hispanoamérica. Aquí en los Estados Unidos tenemos audiencia, cada día se van sumando más personas y todavía no hemos hecho publicidad, no hemos hecho usado recursos, pero estamos nosotros en forma fiel, queriendo servir al Señor. Así que un cordial saludo a todo Hispanoamérica, América del Sur, América Latina, acá los Estados Unidos, especialmente California, de donde nosotros estamos. Estamos en el condado de Orange, en la ciudad de Anaheim, y desde aquí, nuestros estudios, estamos llegando a todo el mundo. Así es, pastor, así es. Bueno, ahora ya nos vamos de lleno a lo que hemos sido convocados en esta hora a estudiar y a aprender. Mire, recién decíamos al principio que este programa informativo de verdad tiene como misión, ¿verdad? Es un programa que educa, que informa al matrimonio, ¿verdad? A la familia y a la comunidad y también a la iglesia. Y como título lleva este programa de hoy, el cómo podemos leer y estudiar la Biblia. Pero la pregunta ante ello es, ¿qué es, bien dicho, qué es la Biblia? ¿Qué es lo que es la palabra del Señor? Bueno, hay muchas formas de poder describirla. De hecho, la misma Biblia da testimonio de ella misma. Hay versículos bíblicos súper citados, archiconocidos, pésimamente mal interpretados. Entonces, pero hay uno que nos convoca y muchos lo sabemos. Dice que es una lámpara, la Biblia, es una Así lámpara a es. nuestros pies, es una luz en nuestro camino. El apóstol Pedro dice algo extraordinario, dice, hermanos, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien el estar atentos. Y hay otros, por ejemplo, a mí me encanta y la uso mucho en la consejería. Y las personas están convencidísimos de que, por ejemplo, para poder convertir el alma y poder hacer transformaciones, la gente tiene mal estructuradas los recursos. Entonces, allí aparece el recurso más importante, que es la Biblia, Así en es. donde dice el salmista, claramente en su Salmo 19:7, dice que la ley de Jehová es perfecta. Tiene una particularidad muy especial, a diferencia de todos los demás escritos. La ley de Jehová es la que convierte el alma. Cuando dice alma, está hablando de que convierte las emociones, los sentimientos, los Mm, razonamientos. Y ese es el problema del ser humano.
Cuando yo doy mis clases de consejería a las personas que vienen conmigo y están en proyectos de formación como consejeros del Estado, en el tema de adicciones, violencia, control del enojo, facilitadores de clase para padres, como son programas de Estado, entonces hay que tener mucho cuidado en citar, porque tú sabes, el Estado es ateo, agnóstico, Exacto. humanista, así que allí hay una gran habilidad que el Señor ha puesto en mi corazón de poder enseñar, pero siempre yo pongo allí en un bordecito, digo, mira, el proyecto o la idea principal de esto es salvación. Entonces, Mm, comenzamos a enseñar en base a esto y tu pregunta es interesante. La Biblia es una fuente de verdad, es una fuente de gozo, es una fuente de poder, guía, crecimiento, todo está allí. Yo le digo a la gente, mira, ¿tú quieres conocer el poder de Dios? Entonces anda y lee el libro de Éxodo. Allí tú vas a ver cómo Él manifiesta todo su poder. Hacemos la pregunta a nuestra audiencia, personas que leen la Biblia, y muchos de ellos vienen conmigo, me han comentado que lo que leen no lo entienden. Bueno, para eso estamos nosotros junto con Claudio y junto con eh, Irmita, Eliseo, está Lilian en nuestro programa y estamos intentando hacer esto, que las personas puedan entender lo que lee, porque por ejemplo hay textos que son verdaderamente complejos cuando uno no conoce algo de la Biblia. mm, Los alumnos generalmente en una cantidad de textos que yo les pongo para que puedan, al comienzo, en las evaluaciones, yo le pongo textos que son complejos. Entonces ellos se quedan allí pensando, ¿qué será esto? Bueno, todavía no han sido entrenados, por lo tanto no pueden definir bien todos los textos. Hay unos que siempre se equivocan y no pueden ellos a veces resolverlo. Es una ecuación bastante difícil, pero nosotros que ya estamos entrenados al escucharlo nos damos cuenta inmediatamente, pero un alumno nuevo que nunca ha estudiado la Biblia, tú le dices que el texto, por ejemplo, la primera promesa de redención, mm, Génesis 3:15, allí dice claramente, dice, y pondré enemistad entre tú y tu simiente, mm. este te herirá en la cabeza y tú en el calcañar, y ahí quedan diciendo, plop. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, Así es. entonces, interesante, oye, cómo podemos ayudar a tantas personas. Y para eso estamos. Nosotros por estadística sabemos que las personas, oye, leen la Biblia, no la entienden, son pocos los líderes. Y esto, mira, lo digo responsablemente, lo digo bíblicamente. Aquí hay un caso en particular y es algo que está ocurriendo actualmente, Claudio, es muy preocupante. Es el Mm, hecho de que hay personas que están en una posición de liderazgo, pero no saben interpretar la Biblia. así Yo es. te puedo citar ejemplos de personas que están allí en la escritura y les han hecho preguntas y salen con una burrada, pero Mm, burrada, Claudio. una lástima. Citemos, por ejemplo, el caso de Nicodemo. ¿Recuerdas tú que Nicodemo se fue con Jesús y en ese diálogo tan particular él le dice, tienes que nacer de nuevo? Y él responde, dice, oh, tengo que volver al vientre de mi madre. Dice, oh. Y finalmente la expresión seguidita es, oye, pero tú eres el maestro de Vaya, Israel. efectivamente. Podríamos decirle, oye, tú eres el obispo de la congregación, o tú Claro. eres el obispo que dirige 100 iglesias. O tú Mm, eres el pastor que tiene al cuidado almas. ¿Por qué estás malinterpretando la Biblia? Ahora, déjame decirte algo que es verdaderamente significativo. ¿Cómo crees tú que se siente Dios cuando lo malinterpreta? mm. Así Claro, que, bueno, eso es con respecto a qué podríamos decir respecto a lo que es la Biblia. exacto. Bueno, usted decía algo muy importante, pastor, con respecto a la interpretación. Yo creo que muchas veces las personas, ¿verdad?, que estudian la Biblia y se quedan mucho con muchos, y yo creo que a todos nos ha pasado, porque a mí también me ha pasado al principio, quedarme con la duda, el no entender lo que yo leo. A veces prefiero como ahorrarme la vergüenza
¿Verdad? Y en eso caemos en un error, porque si leemos, tenemos que comprender lo que leemos, ¿verdad? Y la escritura nos enseña también que hay un pasaje bíblico, ¿verdad? Que habla acerca de la interpretación. Es un pasaje muy conocido y con respecto a lo que estamos recién hablando, ¿verdad? Bueno, y usted, pastor, ¿cómo nos puede enseñar con respecto a lo que tiene que ver el saberla interpretar? Porque no es llegar, como usted dijo recién, y hablar cualquier burrada. Bueno, mira, a todos nos ha pasado, todos hemos hablado burradas. Yo, en mi época de preparación durante todos estos años, yo he encontrado escritos de cosas que yo dije. Y yo digo, oh, man, esto dije yo. Y ahí es donde le digo, Señor, por favor, perdóname, fue mal a mí. Investigación, no tenía tanta habilidad como tú me la has dado hoy por tu gracia. Entonces, pero todos hemos pasado. Si tú miras, por Así es. ejemplo, historias que están en la Biblia, tú vas a encontrar de que Dios dijo cosas y los hombres Mm, hicieron totalmente lo contrario. lo contrario. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Jonás? Jonás, Dios le dice, oye, allá tienes que ir, Nínive, es tu lugar donde tienes que ir a hablar el evangelio o la verdad. Bueno, mira la interpretación que hizo del pasaje, se fue para el otro lado. Y Claro. así hay tantos, por ejemplo, Abraham en su proceso, en su llamamiento, Dios le dice, y él cumplió cosas a medias, es decir, tenía una interpretación de lo que Dios dice en forma parcializada, porque él, en vez de seguir el ejemplo o la palabra que Dios le dijo, no, él hizo cosas que son criterios propios, ideas personales. Entonces, todos nosotros, tal vez el caso más emblemático que nos metió en un soberano problema es el caso de Adán y Eva. Porque a Adán y Eva Dios Mm, les dijo claramente, oye, yo cuando he estudiado ese pasaje, que lo he estudiado no sé cuántas veces, porque me encanta volver a recapitular pasajes bíblicos y a veces lo hago con el criterio que ha empleado otro escritor bíblico y eso me abre, obviamente, muchas posibilidades de poder enriquecer mm, la interpretación. A veces descubro cosas como la que descubrí. Fíjate que yo descubrí ese tema de que Adán y Eva estaban juntitos escuchando a la serpiente en un estudio que hizo ¿cómo se llama este viejito que vive en España? Se me fue el nombre, pero es un intérprete bíblico hoy extraordinario, extraordinario. Y él allí nos dice a todos nosotros que hay una fórmula gramatical que se emplea allí que en su original no permite distancia, tiempo ni espacio. Es decir, él mm. dice, estaban juntitos. Entonces, cuando uno dice, bueno, ejemplos bíblicos, tal vez el más emblemático, habiendo todos son emblemáticos, el caso del libro de Hechos, donde aparece este muchacho etíope que tenía Yo, profundos problemas, porque si tú haces como uno debe de hacerlo, hace un análisis en cuestión de la persona y su experiencia, ¿cierto? El eunuco etíope. Si tú estudias el ser el eunuco, es decir, oye, eran castrados, por lo tanto, no tenían ninguna posibilidad de tener descendencia. Era un hombre rico, porque él tenía bienes y obviamente yo presumo, esto no está allí, pero presumo que él miraba a sus hermanos o miraba a sus amigos que tenían familia mm, y él estaba castrado, no podía tener. Entonces, todo exacto. eso le produce, Claudio, al individuo una profunda depresión, una soledad, un quebranto, una muy baja autoestima. Entonces, encontramos un cuadro de un hombre que está enfermo con una depresión profunda.
Ni el dinero lo había sacado de su estado. Entonces uno va agregando, ¿te das cuenta? Va Así es. agregando detalles y va enseñando, Mm, porque así es como ocurre en la vida de las personas. Bueno, tomó la decisión porque escuchó a alguien por allí lejos en su ciudad allá en Etiopía, viajó, dijo, no, yo tengo que ir porque yo creo que allí está la solución. Entonces se fue a Jerusalén, el fundamento de la paz, donde se presume que estaban los campeones de la interpretación bíblica. No había ninguno. Y lamentablemente él buscó y se fue derrotado. Fíjate, agregó aún más un dolor más profundo al no encontrar una solución en el lugar que se presumía que iba a haber una solución. Pero a mí me encanta la misericordia de Dios y me encanta cómo Dios así conoce es. todas las cosas, y cuando hay un deseo genuino en el corazón de cualquiera, entonces Dios actúa, porque allí estaba. Si tú estudias la vida de Así es. Felipe, Felipe estaba acomodado. Estaba acomodado allí en su ministerio, y de pronto lo toma el Señor y de un salto, ¡pum!, lo saca y se lo lleva y lo pone ahí en un camino. Qué interesante cómo Dios puede hacer cosas extraordinarias. Yo he escuchado testimonios de personas que han sido traspuestos y yo, oh, wow, eso es verdad. Y Mm, entonces él fue llevado y lo puso allí al lado de este señor que iba más derrotado, y ese diálogo es extraordinario. Allí es donde, a la pregunta tuya, dice, bueno, un ejemplo, pastor, de alguien que no sabía interpretar la Biblia. Bueno, este muchacho no sabía interpretarla, la leía pero no sabía. Y entonces él pregunta allí y dice, oye, ¿entiendes lo que lee? Le dice el profeta, perdón, el apóstol. Le dice Felipe, le dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, no, ¿cómo voy a entender si no hay nadie en quien me explique? mm, Y podemos agregar incluso nosotros que los que explican mal. así es. Ya, Mm, y no queremos ofender a nadie en nuestro programa, pero estamos informando verdad. así es. Y Mm, entonces allí en ese diálogo podemos extraer verdades que son muy significativas. No hay nadie que me explique. Bueno, entonces yo te voy a explicar. Comienza el Felipe a explicarle, y finalmente en todo un desarrollo de todo lo que es la salvación. Entonces ahora viene la pregunta, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? No, absolutamente nada. Fíjate que no quiero hablar sobre temas de bautismo, son doctrinas. De hecho, esta semana la iglesia toda está con un trabajo. De hecho, te voy a agregar a ti, a a mi esposa, Sandra, Sandra. te voy a agregar al sitio WhatsApp de la iglesia, entonces para que también puedan trabajar junto con todos los miembros de la iglesia en lo que yo y el Espíritu del Señor pide cada semana. Esta semana estamos estudiando doctrinas, la enseñanza de Dios, ubicada en Deuteronomio 32, 1, 2 y 3, donde dice un texto extraordinario, dice, goteará como la lluvia mi doctrina, como el rocío mi razonamiento. Es un cántico extraordinario. Entonces, este muchacho allí estaba, ahí estaba queriendo que alguien le enseñe, y lamentablemente no encontró a nadie. Y aquí aparece el amor de Dios, el Espíritu Santo que Mm, manda. Finalmente, ¿tú sabes lo que pasó con este etíope? Porque la historia después, cuando tú sigues adelante, cuenta la historia de que él llegó a su tierra. ¿Y sabes lo que fundó? Fundó mm. una iglesia. Allí él fundó la iglesia copta. Imagínate, la iglesia copta, que existe hasta hoy. Es muy interesante cómo. Claro. Fíjate, Claudio, que es muy interesante que una buena disertación, explicación, enseñanza bíblica que transforma la vida de un individuo puede lograr o tiene efectos que son pero extraordinarios en la vida de las personas. Así es. No solamente ocurrió en la vida de los apóstoles, también ocurre en la vida de nosotros. Ocurrió en mi Mm, vida, así es, pastor. ocurrió en mi Así vida, es. porque yo también hablé burradas.
Pero con el paso de los años, fíjate que ya hablo menos burradas, pero, pero ahí estoy, queriendo aprender cada día. De hecho, yo le digo a la gente, mira, yo estoy en mi oficina, a veces estoy hasta, no sé, 15 horas trabajando. Y allí Mm. yo no estoy en mi escritorio jugando juegos de video, viendo películas. No, yo estoy estudiando la palabra del Señor en todos los campos que Él me ha señalado en los cuales estoy inserto. Así que ahí está el ejemplo. Exacto. Qué bien. Es interesante el saber detalles, ¿verdad? Con respecto a esta historia y sobre todo lo que es la interpretación. Ahora, si bien es cierto, nosotros sabemos que este libro que, ay, voy a tomarlo, este libro que todos o la gran mayoría tenemos, ya sea en casa, ¿verdad? Y que algunos usamos, ¿verdad? Donde también leemos o buscamos referencias o cuando a veces estamos en problemas, claro, Dios te la tiene, o en circunstancias que uno tiene en la vida, no sabe a quién acudir, no sabe a qué tomarse. Y muchas veces en el corazón del hombre viene y, y siente la necesidad de abrir la Biblia, de abrirla. Ahora, la Biblia no solamente es un libro a ver cómo lo puedo explicar, no es un libro solamente, sino que tiene dentro de la Biblia, dentro de sí el libro, tiene más contenidos y tiene también otras enseñanzas, como diferentes también libros y capítulos, como desde Génesis, pasando por el Éxodo, ¿verdad? Ante eso, pastor, ante eso, la cantidad de libros que muchas veces uno sabe que están, pero no sabemos cómo dividirlo o seleccionarlos. ¿Usted cómo nos puede decir con respecto, o qué nos puede decir o enseñar en este caso, de aquellos libros que están inmersos, puestos ahí en la escritura y que nosotros estudiamos y que tenemos necesidad también? Bueno, mira, yo cuando comienzo mis clases con personas, de hecho yo hago un currículum de teología, 16 materias. Ayer nomás se agregaron 2 personas que estaban estudiando en un instituto que los dejó botados. Y yo vi sus créditos que aprobaron y dije: "Okey, mira, yo te puedo ayudar, solamente, vamos a trabajar haciendo hermenéutica, introducción a la teología", y así, parte de ese, currículum que yo, enseño a las personas. Pero yo comienzo por las cosas más básicas, porque si uno no pone un buen fundamento, obviamente nada se va a construir adecuadamente. Así es. Así que yo parto con las cosas más básicas, pero con esas cosas tan básicas hay gente que no las sabe. Y es bueno enseñárselas, porque, por ejemplo, tú le preguntas a veces a una persona cuántos testamentos tiene la Biblia. No, pues se quedan allí pensando, no saben que tiene 2 testamentos. Hay muchos que no saben la cantidad de libros. Hay otros que, por ejemplo, no saben que hay religiones que se apropian por la cantidad de libros que tienen sus Biblias, diciendo que a mayor cantidad ellos son la mejor verdad. No, eso es mentira, porque ahí aparece la Biblia ortodoxa, que tiene una cantidad enorme de libros, como aparece la Biblia católica, con otra cantidad de libros, pero nosotros tenemos una Biblia que tiene solo 66 libros, todos inspirados, y entonces tú comienzas a explicar a las personas cada uno de estos conceptos. Revelación, inspiración, iluminación, es una clase que yo dicto, y encontré un video interesante con el cual yo trabajo, que habla sobre las maravillas de Dios. Y en esa clase yo muestro ese video para que las personas puedan ver cómo Dios se ha revelado y cómo Dios inspiró a los santos hombres de Dios, que no es una especie de dictado que recibieron, sino que ellos llegaron a tener esto que es muy importante, es comunión, es moralidad, es racionalidad en la que deben vivir para poder entender toda la enseñanza que Dios nos está dando. Y ahí fue cuando ellos escribieron, y entonces la Biblia está estructurada de una manera genial. No es cronológica, sino que es temática, porque si fuera cronológica tendría que estar el libro de Job encabezando, siendo el primer libro de la Biblia.
Entonces comienza allí una clase que yo demoro tiempo porque me gusta que la gente haga lo que yo también tengo como práctica. Yo no quiero alumnos que después vuelvan a lo mismo, a lo mismo. La mayoría de la gente que va a las conferencias, que va a los talleres, yo hice una encuesta una vez, le pregunté, ¿a cuántas conferencias de matrimonio has venido en tu vida? Ah, pues hay uno que me dijo que ha venido como a 20 conferencias y nunca ha aprendido nada. Yo prefiero, cuando me preguntaron una vez, yo prefiero, mira, hacer una conferencia, pero vamos a hacer una conferencia que parte 6 meses antes entregando todo el material a las iglesias a las cuales vamos a invitar, para que ellas puedan, sus pastores, diligentemente estudiar la temática, de tal modo que cuando llegue la fecha, entonces hacemos una plenaria para entregar más información y posteriormente las iglesias siguen, de tal modo que la enseñanza que se entrega queda en forma permanente. Y ahí es donde me he agarrado y he peleado con aquellos que hacen conferencias para puro ganar dinero. El afán de ellos es dinero, 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 dinero. Entonces, no, eso no sirve, eso es pecado. Yo prefiero trabajar en educación y hacer conferencias, pero que sean también educativas. Entonces, ¿por qué? Porque lo que tú me preguntabas es cómo está dividido. Y bueno, hay tanto que podemos hablar sobre las divisiones de la Biblia, pero la Biblia está dividida de una forma genial, admirable, extraordinaria, y como Dios solo sabe hacerlo. Primero está la ley. Y ahí están los 5 libros que obviamente todos conocen. Es la Torá, la ley de Moisés, el Pentateuco. De hecho, yo fui profesor de Pentateuco en Chile por 10 años, en el Instituto Bíblico, 10 años. Fue mi primera clase que me pidió el pastor Pablo Hoff y el pastor John Parkin que hiciera para el Instituto Bíblico. Entonces, cuando uno mira la Biblia, abre este libro ese que tú mostraste, que yo también tengo aquí, está en mi escritorio todos los días, está abierto ahí. Hay un hermano que estuvo en la cárcel y me regaló una cosita, entonces yo la pongo allí y ahí está abierta siempre la Biblia. Entonces, si miramos la escritura, vamos a encontrar que tiene divisiones. La división de la ley, después viene toda la historia, después viene la poesía, después vienen las profecías mayores y menores. Y entre el Antiguo y el Nuevo hay un periodo muy interesante que es el periodo intertestamentario. Bueno, posteriormente aparecen los evangelios y posterior al evangelio aparece el libro de los Hechos. Se me había olvidado el libro de los Hechos. Y después de ello vienen las cartas apostólicas y finalmente viene el Apocalipsis, que es la revelación de Dios. Ahora, entendido así, interesante. Ahora, vamos a agregar elementos que son muy importantes conocer. Por ejemplo, la ley, la historia, la poesía, la profecía, hasta el periodo intertestamentario. Todo eso es preparación para la venida del Redentor. Allí todo lo que tú encuentras es lo que dice, todos conocen el texto, dice, todo eso es sombra y figura del que ha de venir. Bueno, cuando aparece el Evangelio, llega el que estaba siendo anunciado, por lo tanto, los Evangelios son la manifestación del Redentor, del Salvador. Entonces, allí están los 4 evangelios. Entonces, Cristo resucita, se va, y cuando Él se va, allí hay textos que son claves. Él dice que lo dijo antes incluso, dijo que váyanse allí, quédense en el aposento alto, vendrá el cual yo les dije que ustedes no entendieron nada. Hasta me criticaron por lo que yo les dije. Yo les dije, mira, es bueno que yo me vaya. Y ellos decían, no, pues ¿dónde te vas a ir? ¿Nos vas a dejar solo? No, a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo me voy, pero voy a enviar el Consolador, la tercera persona, y que es el Espíritu Santo, que estará con ustedes todos los días, porque yo estoy aquí con ustedes y estoy aquí sentado en el mar de Galilea comiéndonos un pescado asado, pero no puedo estar allá al otro lado en la montaña. Para eso viene el Espíritu, que estará con vosotros todos los días en todo lugar. Así que como que no se convencían, pero ahora nosotros tenemos todos esos recursos que podemos entender. Por eso la importancia de leer e interpretar correctamente la Biblia. Entonces, ¿cuándo aparecen los evangelios? Son la manifestación. Entonces, Él se va, queda la iglesia formada, y cuando queda la iglesia ya allí en espera, el Espíritu Santo llega. Y entonces la iglesia ahora recibe Espíritu Santo, se funda la iglesia,
Y entonces comienza todo este trabajo de proclamación en el libro de los Hechos. Y allí fue que ellos quedándose hasta el día de Pentecostés, después de la Pascua. Entonces ahora ellos reciben espíritu y ahora ya se tienen que ir. Entonces se van a Éfeso, se van a Tesalónica, se van a Galacia, se van a Roma, se van para todos lados, investidos de poder, pero sin Así es. palabra, pero sin palabra. Y entonces allá cuando llegan comienzan a aparecer todos estos falsos maestros que siempre han estado. Y entonces comienzan a meter cosas que no corresponden y ellos, el Espíritu Santo les daba testimonio que eso no. Y allí es como decimos aquí en los Estados Unidos, bueno, en Chile también lo dice, porque también lo vieron, dice, ¿y ahora quién podrá defenderme? Claro. Entonces comienzan a mandar cartas. Mm, Y llegan cartas a estos hombres que el Señor levantó, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Judas, el apóstol Juan, y comienzan ellos a dar respuesta. Y ahí aparecen las cartas apostólicas que son una explicación de lo que Cristo dijo y de lo que la iglesia no sabía. Y entonces finalmente, bueno, las iglesias todas constituidas aparecen en el libro de final, que es la consumación de todas las cosas, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Lo primero que muestra, si tú te das cuenta, muestra las iglesias y muestra la así es. condición de las iglesias. Y allí tú encuentras iglesias que son, oye, Claudio, son una verdadera catástrofe, como tantas iglesias hoy. Así Piensa es. tú en este individuo que están juzgando aquí en Los Ángeles, el que era el pastor líder soberano de la iglesia allí en México, Guadalajara, una iglesia en donde ese hombre violó niños, violó niñas, Exacto. violó todo. Y toda la gente ahora, incluso, fíjate, la gente está defendiéndolo, diciéndolo que todo lo que han hablado no es verdad. Entonces, es algo horrible que pasa en medio de las iglesias y lo más triste, lo más lamentable. Y déjame decirte que por eso nace en mi corazón informativo de verdad, para poder explicar cosas, para poder enseñar cosas. Y Así es. entonces, bueno, allí está todo bien explicado. El tema general que recorre la Biblia es la salvación, es la redención del género humano. La idea de la salvación es que volvamos al estado en que nosotros fuimos creados, donde había comunión con Dios, en donde Así había es. moralidad y en donde había una racionalidad extraordinaria. Quien es salvado disfruta de esas bendiciones. Así es, así es. Es muy interesante lo que hoy estamos tocando, estamos aprendiendo, ¿verdad? En este programa que es informativo, de verdad. También nosotros como programa, ¿verdad? Y como comunidad, queremos informar también a toda nuestra audiencia que nuestro programa tiene un fin de evangelizar, evangelizar al mundo, ¿verdad? Como lo dice la Escritura, al dar cumplimiento a lo que es la gran comisión, cuando dice claramente ir por todo el mundo, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después dice, enseñando todas las cosas, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Y su Espíritu Santo nos ha mandado. Y ante eso tenemos que hacer este trabajo, siempre, siempre en compañía, ¿verdad? Con nosotros, ¿verdad? Siempre con nosotros y en nosotros del Espíritu Santo, ya que Jesús dijo que Él no nos dejará, ¿verdad? Él no nos va a dejar, sino que Él nos dejará un consolador que va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los siglos, como, ¿verdad? Es así, es así. Y ante eso nosotros damos gracias al Señor por su promesa cumplida. Bueno, es muy interesante el tema de la Gran Comisión, Claudio, tú lo tocaste y yo hace como 10 años atrás yo hice una serie porque me llamó mucho la atención en este análisis que yo regularmente estoy haciendo. Hay noches que me paso en vela pensando cosas, analizando cosas. Bueno, en esa oportunidad yo noté que el tema de la Gran Comisión no se cumple. La Mm, mayoría de las personas, fíjate que es importante, la mayoría de las personas que están dentro de una iglesia, incluido el liderazgo, ni siquiera se saben la Gran Comisión.
no te la pueden citar textualmente, Mm, menos la pueden desarrollar de acuerdo a lo que especifica claramente el texto. Si, oye, si alguien no conoce, no cree, no confía en lo que está en la palabra, entonces obviamente, ¿qué es lo que puede hacer? Puede hacer muchas cosas, pero no están conjugadas con lo que enseña la palabra del Señor. Yo te vuelvo a decir a mis alumnos, a quienes están bajo mi cuidado pastoral en la iglesia, yo les exijo que se aprendan los textos bíblicos. Cuesta, hay muchos que dicen que no tengo memoria, no, eso es mentira, ese es un pensamiento que sacaste de allá del infierno, así que ten cuidado, porque así nosotros es. tenemos facultades extraordinarias y tú ves todo el Mm, inicio y cuando la persona dice incluso soy salvo, está diciendo he vuelto a la racionalidad adecuada. Por lo tanto, mis facultades comenzaron nuevamente, están intactas para poder recibir todas aquellas cosas que están en la palabra del Señor. Me siento en una clase de escuela dominical, en un estudio bíblico. Yo realizo estudios personales, voy a una conferencia, escucho sermones, veo programas de televisión. Bueno, como tengo el deseo genuino de aprender, entonces eso va haciendo que en el ejercicio de lo que hago voy yo aumentando, recibiendo, conformando mi vida. Entonces, ¿para qué? Porque fíjate que allí en Efesios 4 hay algo que es interesantísimo, porque allí es donde aparecen todos estos ministerios que eh, están levantados para poder perfeccionar, dice allí la referencia, dice, mm, y todos ellos están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, mm, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. mm. Fíjate que eso, Claudio, es tan serio. Y tú, Así como es. yo, lo hemos notado porque nosotros no somos ni sordos ni ciegos, nos estamos dando cuenta Mm, de realidades que son lamentables. Y yo no me sumo a esa mala interpretación, yo no me quiero sumar jamás a engañar a la gente, a abusar de ellos, a predicarles un evangelio que no es tal. exacto. Entonces, por eso nosotros estamos aquí y somos una opción. Hay muchas más. Yo escucho a tantos hombres de Dios que me enseñan y quedo yo allí, pero extasiado. Vi a uno hace algún tiempo atrás que explicó el tema de Romanos, oye. Yo lo escuché completo, completo, con mucha atención. Mi expresión final fue, le dije, Señor, por favor, yo quiero saber cómo ese hombre sabe las cosas. Porque también, también yo me siento que hay cosas que ignoro enormemente, pero ahí estoy, peleando contra la enfermedad, peleando contra el desánimo, peleando contra un montón de cosas para poder enseñar la verdad. Así que hay una gran responsabilidad, queridos amigos pastores, apóstoles, Mm, profetas y todos quienes quieran eh, hacerse parte de todo esto. De hecho, a los maestros les dicen, no te hagas tan maestro porque ten cuidado, más se va a demandar de ti. Y la gente dice, ah, entonces no quiero yo aprender. No, peor todavía te va a ir. De hecho, así yo es. escuché una vez una cosa que me llamó la atención, me dio entre risa y atención. Un hombre dijo, hay un lugar más caliente en el infierno preparado para todos aquellos que han tenido la responsabilidad de enseñar la palabra y no lo han hecho bien. A ver, Mm, dije, con mayor motivación me pongo a estudiar. así es. Así es. Interesante lo que usted nos está enseñando, aclarando, ¿verdad? Y bueno, es tiempo también, es tiempo de que nosotros le demos la importancia a lo que hoy estamos tocando. Es un tema que también nos remece a nosotros, eh, ya que muchas veces cuando uno pregunta cuántos leen la escritura, muchos son muy poquitos los que levantan su mano o son bien francos y dicen yo, ¿verdad? Y bueno, y hay algunos que también la leen sin poderla entender, pero es bueno estudiar la escritura, es bueno dejarse asesorar por personas que, como dice la escritura, que están capacitadas, capacitadas. Y este programa es para que usted también vaya aprendiendo junto a nosotros, ¿verdad? Vayamos aprendiendo todos como comunidad, ¿verdad? Desde, bueno, desde nuestro pastor que constantemente está enseñándonos y
dejar dicho que en la Escritura uno nunca deja de aprender. La Escritura constantemente nos va enseñando cosas, ¿verdad? Y nos va revelando circunstancias, situaciones que están ahí, guardadas, guardadas y ocultas. Es por eso que necesitamos comenzar a estudiar la Escritura. Necesitamos ya comenzar a estudiar la Biblia, porque tenemos en nuestras manos, mire, tenemos aquí en nuestra mano la palabra profética más segura. Todo lo que en ella está escrita es verdad. Todo lo que ella contiene para nuestras vidas va a ser así siempre. Es segura. Ella no tiene dobleces. La escritura del Señor no tiene dobleces. Dios es un Dios recto, un Dios correcto también, ¿verdad? A la cual nosotros siempre tenemos que estar atentos a lo que aparece en ella. Y también tenemos que reconocerla. Tiene que ser reconocida como una lámpara a nuestros pies, como lo dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que en esta hora voy a invitar nuevamente a nuestro pastor para que ya nos esté dando las últimas palabras antes de ya estar finalizando este programa de informativo de verdad. Bueno, estamos muy contentos con todos ustedes, queridos amigos, y nuestro ánimo es poder hacer con nuestro programa, hacer que ustedes también tengan el vivo anhelo, el deseo genuino de querer conocer un poquito más de la palabra del Señor. Recuerda tú que esta es una condición que no podemos dejar de lado, ya que aquellos que van a salir de la hora de prueba que viene sobre todos los moradores de la tierra, dice claramente, dice Juan a la iglesia de Filadelfia, le dice, mira, los que van a salir son aquellos que guardan la palabra. Los que van a salir son aquellos que también cuidan su testimonio o viven su vida de acuerdo a lo que aprenden de la palabra. Eso te va a permitir a ti depender absoluta y totalmente de Dios. Si tú haces un análisis de la cantidad de gente que está hablando a través de todo el mundo sobre el Evangelio usando la misma Biblia, son más de 40.000, casi 50.000 voces, pero son disidentes a lo que enseña la palabra del Señor. Es más, fíjate que allí en el camino ancho, los que están parados en la puerta, que son todos estos lobos rapaces vestidos de pieles de ovejas, falsos pastores y maestros, ellos están dicen, este camino también lleva al cielo. Mentira, ese camino te lleva al infierno. Por eso que la expresión de Cristo es muy llamativa, y él, cuando le preguntan, él dice algo que yo he dicho y que gente se ha molestado. Las iglesias están llenas de gente no salvada, porque han tomado una decisión emocional, no una decisión que contemple conocer, creer y confiar. Cuando ya llegas al plano de confianza, nadie te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús y su evangelio. Un salvado de verdad, vendrán todo lo que tenga que venir, nuestra casa estará en pie. Así que gracias por ser parte de nuestra audiencia. Queremos tenerte siempre como alguien que está dispuesto a abrir no solo sus oídos, sino su corazón. Me encanta el ejemplo de esa mujer llamada Lidia. Abrió su corazón. ¿Sabes cuál fue el resultado? Creyó en la palabra y toda su familia fue salva. Bueno, muchas gracias por ser parte de nuestra audiencia. Que el Señor les bendiga. Les amamos y queremos que siempre usted estudie la Biblia. Y nosotros aquí en Informativo de Verdad estamos queriendo ser una contribución para que todos juntos podamos servir al Señor con nuestros dones y talentos. Amén, así es. Así es que damos gracias también al pastor Moisés, nuestro pastor Moisés, ¿verdad?, por estar junto a nosotros en este programa, y también recordarles que sean ustedes colocando compartir y podamos también alcanzar a otros y compartir lo que hemos aprendido
cosas que son del reino. Así es que les invitamos, ¿verdad? Como informativo de verdad, a nuestro próximo programa. Y recordarles siempre que este programa es un programa para educar al matrimonio, a la familia, a la iglesia y a la comunidad. Así que los esperamos hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes y en su programa informativo de verdad. Recuerda que estamos empeñados en querer compartir verdades que son significativas. Por ello, Informativo de Verdad es un programa que educa. Educa al matrimonio, educa a la familia, educa a la iglesia y también educa a la comunidad. Son varios frentes que estamos abarcando. Usando este libro. Este libro es la fuente de verdad, gozo, poder, guía, crecimiento, consuelo y perfección. Así que escúchenos. Vamos a comentar algunas cosas que son muy significativas y queremos nuevamente repetirle una estadística que entregamos en el programa pasado, la cual es que hay un sinnúmero de personas que compran Biblia, no leen la Biblia. Hay un sinnúmero de personas que leen la Biblia y no la entienden. Por lo tanto, nosotros nos estamos transformando en un recurso para todos ustedes, para que puedan conocer, creer y confiar un poquito más en esta verdad. Así que vaya con nosotros y en este día nuevamente estoy con mis compañeros y tenemos aquí a nuestra querida Irma. Saludos, muy buenos días. Tenemos a nuestro amigo y nuestro querido Eliseo Vicen. Muy buenas. Y tenemos por tardes, este gracias. otro lado a nuestra querida Lilian Hernández. Así que vamos a conversar un poquito sobre estas verdades y hay un ejemplo bíblico que me gustaría citar así rápidamente. Hay un hombre que viajó una gran cantidad de kilómetros en busca de querer encontrar algo que satisfaga esa necesidad profunda que tenía, depresión, angustia, temor, miedo. Y escuchó que allí, en una ciudad llamada Jerusalén, podía encontrar la ayuda que él necesitaba. Lamentablemente llegó al lugar y, sorpresa, se encontró que nadie lo pudo ayudar. Bueno, eso es típico en medio de nuestra sociedad. La gente deambula de un lugar a otro. Van a un doctor, van a otro doctor, van a un psicólogo, van con un pastor, van con otro personaje y finalmente siguen igual. Entonces a este señor le pasó exactamente lo mismo. Entonces, buscando quien le ayude para su problema serio que tenía, volvió por un camino solitario, narra la escritura en el libro de Hechos, y de pronto alguien llegó junto a él y una persona como nosotros, como Informativo de Verdad, como tantos hombres que aman la escritura, y comenzó a explicarle lo que él no entendía, porque hay una referencia bien interesante que él dice. Dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie en quien me explique? Bueno, esa es una constante en medio de este tiempo. Así que él comenzó a enseñarle desde donde él estaba leyendo, que casualmente era el profeta Isaías, un libro interesantísimo. Y desde allí él le enseñó de tal modo que él fue bautizado, continuó su viaje, llegó a su comarca y allí él fundó la iglesia que hasta hoy existe, es la iglesia copta. Así que mira qué interesante el poder saber cómo explicar la palabra del Señor y vamos a escuchar. Esto es muy importante que tú lo entiendas porque este libro tiene 2 testamentos, pero también tiene divisiones interiores. Así que Irma nos va a contar un poquito sobre estas divisiones que están en la Biblia.
Saludos a cada uno de ustedes y a los que nos escuchan también. Qué bonita narración, pastor. Y creo que eso es la necesidad que el pueblo de Dios hoy necesitamos. O sea, porque hay una necesidad allá afuera. Ya. Entonces necesitamos realmente conocer este libro. Y este libro, si nosotros no lo disfrutamos, no lo vamos a poder disfrutar a la demás gente. Y en ese pasaje que usted comentaba, en mi imaginación usarlo y decir, wow, es como disfrutar un mango, ¿verdad? El mango es rico. Si me ven disfrutándolo, decir, oye, ¿dónde lo compraste? Pues ese mango es esto. Y en realidad la Biblia, pues tenemos varios libros ahí. La Biblia se divide en dos, el Antiguo Testamento, disculpen, y el Nuevo Testamento. Cada uno tiene partes que se han puesto para que uno lo pueda ubicar. Estamos hablando primeramente de los primeros libros, estamos hablando de la ley, estamos hablando de la historia, hay poesía también. En esos libros de la poesía, yo a la gente, desde que aprendí ese punto, lo he podido compartir y gente me ha dado las gracias, y hablo del libro de Proverbios y de Salmos. Yo al principio no sabía cómo orar y me enseñaron que leyera los Salmos, porque el rey David, el sabio Salomón, oraban, y ahí están, cómo llegar a orar. Y los proverbios, cómo comunicarme con cada uno de ustedes. Y en la meditación, mucha gente, y se los comparto porque gente lee el horóscopo, y yo no creía que tanta gente cree en eso. Y digo, ¿saben? Yo no creo en los horóscopos, pero sí creo en los proverbios y en esta palabra. Como hay 31 capítulos, depende del día, yo lo medito, lo saco la información, como hoy es día 14, y decía, la mujer sabia edifica la casa, mas la mujer insensata con sus propias manos la destruye. Es un manjar. Después de los libros de poesía, nosotros tenemos los profetas, mayores, menores. Después hubieron 400 años de silencio. De ahí en adelante empieza el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento hablamos cuando Jesús nació, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los 4 evangelios que 4 personas nos lo cuentan de una forma diferente. Uno de ellos era un doctor. Entonces vemos cómo cada uno, el Espíritu Santo les reveló cómo hacerlo. Tenemos el libro de Hechos, ¿verdad? La manifestación del Espíritu Santo, las cartas apostólicas, ¿verdad? Que se fue para las iglesias para que uno pudiera edificar en ese momento las iglesias y cómo vivir. Y el último libro que tenemos, la Revelación o el Apocalipsis, que es lo que va a pasar. Entonces, aquí no hay nada escondido. Esto es un verdadero mango. Bueno, en eso que tú acabas de comentar, que viene siendo como la estructura general de la Biblia, quisiera agregar algunos detalles para ustedes que son muy importantes. Entre el libro de Génesis y el libro de Malaquías, tú vas a encontrar toda la instancia previa para la manifestación del Redentor. De hecho, tú vas a encontrar en todos los libros que citó Irma, ley, historia, salmos, profecías, e incluso en el período intertestamentario, son enseñanzas, son vivencias, son circunstancias que se dieron allí, pero todas están hablando del que había de venir. Allí está la profecía de Génesis, que en algún momento se iba a cumplir a cabalidad. Entonces, tenemos todo el Antiguo Testamento, que es la preparación para la venida del Redentor. Cuando aparece Cristo, es la manifestación. Allí llegó de quien hablaron la ley, de quien habló la historia, la profecía, quien se vio graficado en familias, en hijos, en sacrificios. Entonces, aparece Cristo para hacer la manifestación de todo lo que se dijo. Y allí están los evangelios. Los evangelios, hay uno que es distinto. Son todos llamados sinópticos, porque también en eso hay una tremenda riqueza, la cual es que nosotros miramos a Mateo, miramos a Marcos, miramos a Lucas, y de pronto allí en una ley hermenéutica aparecen referencias paralelas para que podamos incursionar e ir a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y vamos a encontrar el mismo evento, pero un evento mirado desde una perspectiva distinta.
Porque cuando uno ve las cosas desde un lugar y el otro lo ve de otro lugar, vas a encontrar de que el que está mirando de acá ve cosas que el otro no nota. No es que no estén, no notan. Así que eso te ayuda a que tú vayas configurando una idea mejor respecto a lo que se vivió. Pero hay un evangelio que es diferente. El evangelio de Juan, mirando que ya se había infiltrado en medio de la sociedad del primer siglo, se había infiltrado la mala enseñanza, la distorsión del evangelio, aparecieron hombres que trajeron su propio evangelio. Entonces allí es donde Juan, guiado por el Espíritu del Señor, lo que él hace es lo siguiente: él hace una explicación de los mensajes biográficos que están narrados en el libro de Mateo, Marcos, Lucas. Y en esa incursión de explicar, Juan es conocido como el teólogo, el gran teólogo. Así que todas esas cosas son tan importantes saberlos, porque cualquiera podría decir, bueno, pero yo conozco todo esto. Pero mira, cuando tú abres la Biblia, entonces te vas a un libro y te vas a encontrar ya con este registro de información que estás recibiendo que Isaías es un profeta mayor. Además, vas a seguir incursionando y te vas a dar cuenta que Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento. Entonces, es muy importante que puedan aprender estas estructuras. Estamos en programas iniciales queriendo a usted darle un aporte muy significativo para que pueda tener toda esta estructura de cómo está compuesta la Biblia. En la medida que vamos avanzando en nuestros programas, vamos a ir adentrándonos en interpretaciones bíblicas sobre pasajes que son algunos muy mal interpretados, palabras que son muy mal interpretadas. Hay palabras como, por ejemplo, siempre me viene a la mente la sujeción. Dice: las esposas deben estar sujetas al marido. Y ahí aparece el machismo endémico, y el maltrato, la vejación. Así que bueno, es muy importante lo que Irma nos acaba de comentar, pero también queremos recalcar que no solo se trata de leer, sino de entender lo que enseña la Biblia, porque si no, vamos leyendo, no entendemos nada. Pero quiero que Lilia nos explique un poquito sobre este tema de cómo tenemos que trabajar en el conocer, creer y en el confiar en lo que dice la Biblia. Amén, sí. Para no solamente leer la Biblia, que es algo que todos podemos hacer, ya tú nos has dado una estructura bien clara de cómo podemos leer la Biblia o cómo acercarnos a la Biblia. Es vital, primeramente, nosotros aquí lo hemos enseñado, que el ser humano debe de ser salvo, verdaderamente salvo. Sí. Y Jesús nos enseña cómo entonces nosotros llegamos a ser lo que Él dice que somos. En el Sermón de las Bienaventuranzas, en Mateo 5, Él nos enseña de cómo nosotros entonces llegamos a constituirnos como salvados. Primero Jesús menciona el reconocimiento, que es algo que para poder ayudar a una persona, ¿okay? A una persona que tenga un problema o en este caso un trauma, y que el trauma en este caso es el pecado. Y el pecado lo que hace es, primeramente la persona niega que existe un problema, que hay un pecado que está deformando su carácter, porque es simplemente eso. La persona entonces busca autogratificarse. O sea, busca cómo sentirse mejor, placentero, y eso lleva a que la persona entonces llegue a buscar esa satisfacción en algo que se convierte en una adicción. Puede que sea alcohol, droga, puede que sea la familia, el deporte, algo adictivo, ¿no? Entonces, eso viene a deformar el carácter de la persona. Entonces, cuando la persona toma reconocimiento de que hay un problema o de que existe este pecado, viene a ser un lamento. Viene a ser un lamento, y ese lamento viene entonces a crear un cambio definitivo. Y en el cambio entonces llega a ser una persona mansedumbre, tiene dominio propio, ya sus emociones no la controlan, ya sabe cómo manejar la situación. Entonces llegan a conocer la verdad, viven la verdad, y por lo tanto cuando vivimos en la verdad compartimos la verdad por medio de la Gran Comisión, o inclusive por algo más efectivo que es nuestro testimonio, que es algo donde podemos compartir la verdad en nuestro testimonio. Y de ahí entonces llegamos a formar el carácter
y lo que llamamos la identidad en Dios. Sabemos que somos hijos de Dios, somos la corona de la creación, somos la nación santa, el linaje escogido, y es ahí entonces donde llegamos a constituirnos como hijos de Dios. Y ¿sabes qué? Esto que te acabo de mencionar nos ayuda para enfrentar las tentaciones, las pruebas, y por vivir por medio de ese proceso confiados de que nuestra salvación no se perdió, de que si pierdo mi salvación de lunes a viernes, pero sábado y domingo voy a la iglesia, la recibo. Entonces, no, es algo permanente. Exacto. Que recibimos y desde ahora hasta que Cristo venga. Muy bien, interesante explicación. Y esto tú lo puedes encontrar allí, como dijo ella, Mateo, en el Sermón del Monte, está claramente descrito lo que muchos han llamado la constitución del reino de los cielos. Pero mira, cosa curiosa, que ocurre también en el tema de la nación o de la política. La mayoría de las personas no conocen la constitución de cada país. Actualmente mi país está batallando en formar una nueva constitución. Cuando votaron, dijeron, ¿quieren nueva constitución? Todos dijeron, sí, queremos nueva constitución. Pero comenzaron a hacer entrevistas y le preguntaron a la gente. Le dijeron, oye, a ver, ¿sabes qué dice la Constitución respecto, por ejemplo, a la libertad de culto? La gente no sabía. Y así sucesivamente comenzaron a preguntar un montón de cosas respecto a la Constitución de un país y nadie sabía, pero querían cambios de la Constitución. Bueno, me parece tan curioso, hasta lamentable, el hecho de que son muchos los cristianos que todavía no conocen la estructura que ella acaba de mencionar. La mayoría de la gente llega al Evangelio por levantar la manito, por repetir con el que dice que repita lo que quiere que repitan, pero finalmente nadie conoce esta estructura. Es muy vago el conocimiento que hay de esto. Por eso nuestro ánimo es que usted la aprenda y escuche bien, puede nuevamente repetir el programa, tomar apuntes, pero está aquí claramente en el libro de Mateo, en el capítulo 5, él comienza a hablar sobre las bienaventuranzas. Y yo he hecho encuestas de conocimiento respecto a esto y la verdad que las encuestas son catastróficas. Si hay una encuesta catastrófica es esta, que la gente no sabe cómo llegar a ser lo que Dios dice que son. Aquí dice claramente, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, entonces lo mismo que si la luz no alumbra. Bueno, esa es la condición de muchos en medio de este mundo y de esta iglesia. Entonces, lo que acaba de explicar Lilian es lo que está allí en las bienaventuranzas y dice claramente, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Pero cada una de ellas tiene una definición. Un pobre de espíritu es aquella persona que no tiene, como todos. Llegó un momento en nuestra vida en donde hicimos un reconocimiento que lamentablemente no teníamos nada y la declaración bíblica nos calza pero perfectamente. Nadie se puede escapar de esa declaración. Dice, tú eres una podrida llaga, tú no sirves para nada, tú estás expuesto a condenación, en ti no hay nada bueno. Bueno, ese discurso es el inicio del cambio. Porque si no hay reconocimiento, no hay cambio. Si no hay cambio, e incluso con lamento, necesariamente es tan importante que haya lamento, porque si no la persona no le toma el peso al estilo de vida en el cual ha vivido. Así que conocer, creer y confiar, 3 conceptos que nosotros trabajamos pero en forma muy constante. Y desde el Génesis, este libro maravilloso que está aquí al inicio, allí aparece algo que es muy importante como es el tema, o comienza allí la redención del hombre. Entonces, explícanos, Eliseo, sobre esta temática y que es necesario que todos la conozcamos. Exactamente como usted lo dice, pastor, este libro de principio a fin habla sobre la redención del hombre, que quiere decir que Dios nos quiere regresar a casa. Quiere que nosotros volvamos a la comunión con Él, a la moralidad y a la racionalidad. En Génesis, por ejemplo, en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía se cumplió
con la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía es el éxtasis de todo cristiano, lo que todo mundo esperaba, porque como ya lo dijo la hermana Irma antes, nosotros no teníamos una identidad, y ahí nuestro Señor Jesucristo vino a darnos una identidad. Lamentablemente en el Antiguo Testamento nuestros primeros antecesores no se daban cuenta de lo que nos quería dar a entender Dios. Entonces tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos todo eso. Entonces esto de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con nosotros fue regresarnos, nos dio una guía, nos dio un mapa, nos dio la manera de poder regresar a donde nosotros pertenecemos. Y todos aquellos que entendemos, a todos aquellos que somos salvos, como dice nuestra hermana Lili, como lo dijo nuestra hermana Irma, hemos sido capacitados para entender más este maravilloso libro que se llama la Biblia. El amor de Dios se deja reflejar desde que nos sacó del Edén. Para algunos es desafortunado, para algunos de nosotros, como en mi caso, me siento afortunado de que Dios nos haya sacado del Edén, porque de esa manera estoy conociendo más a Dios. De esa manera, gracias a Dios, tenemos este libro maravilloso en el cual nos podemos basar para nuestro estilo de vida, para cómo vivir, para cómo conducirnos en la vida. Y gracias a ello, nosotros los que estamos aquí tenemos este libro maravilloso que nos dice de la manera de que nos debemos de conducir en esta vida. No hay otra manera de hacerlo. Y el amor de Dios es grande, y gracias a ello la redención del hombre, como lo acabo de decir, este libro maravilloso nos la explica de principio a fin. Muy bien. Hay 3 aspectos que son muy importantes destacarlos, debido a que cuando el ser humano vivía en el Edén, vivía en comunión con Dios. Eso es verdaderamente interesante. Entonces no había ningún impedimento de que Dios venga y de que esté con él. De hecho, la Escritura narra que él cada día venía y estaba con los seres creados. Tú sabes ahora, por la revelación, que Dios odia el pecado. Si hay algo que Dios aborrece, es el pecado. Por lo tanto, ya con el hecho de nombrar la palabra comunión del Edén, es muy significativo destacar el hecho de que el hombre no conocía, ni vivía, ni practicaba el pecado. Eso permitía que Dios tenga cercanía con él. Su práctica regular de cada día era un ser que vivía en la moralidad, es decir, practicaba el bien. Recuerda tú que el mandato fue ese. Dice, de todo árbol que está en el huerto puedes comer, pero de este no. Entonces era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces él solo vivía en el bien. Cuando llegó el momento en que desobedeció, comió del fruto, entonces ahora viene a conocer el mal. Ya, fíjate que es interesante estudiar cada terminología, porque el hombre en sí no estaba preparado para vivir en el mal. Ahora nosotros tenemos toda una escuela por la palabra para que podamos nosotros vivir en el bien y rechazar el mal. Entonces, en ese momento no había ninguna preparación para poder enfrentar todos estos litigios, demandas, prohibiciones, desencuentros, circunstancias anómalas. Entonces, no. Ahora, la intervención del enemigo es vital poder describirla, debido a que la intervención del Edén es exactamente lo que está haciendo actualmente. Él quiere quitarnos la comunión con Dios. Él quiere que nosotros practiquemos el mal, y Él quiere que nuestros pensamientos estén gobernados, guiados solo por nuestros criterios, nuestros juicios, nuestras ideas. Por eso que Él está contento. El más contento que se vendan Biblias y no se lean es el enemigo. Claro. Entonces eso que tú acabas de decir es muy interesante. De hecho, el texto que citaste es uno de los textos menos entendidos. Solo lo entienden los salvados y que estudian la Biblia, obvio, porque lo que está diciendo allí es casi como un enigma,
un enigma. Dice, y pondré enemistad entre tú y tu simiente, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Y uno que no conoce la Biblia dice, ¿qué? ¿De qué está hablando? Pero nosotros entendemos que está hablando, y en ese diálogo está Dios, está Satanás, y están en una perspectiva profética mirando el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Entonces, por eso nosotros les animamos a ustedes a que comiencen a trabajar y a descubrir, y quiero que esto que van aprendiendo lo vayan enseñando. Ahora, hay un mandamiento que dejó él en Mateo 28, en donde él nos dice claramente, oye, por favor, cumplan su ministerio, haz obra de evangelista, ve por todo el mundo, pero antes de ir y comunicar verdades, no, tienes que conocer la palabra del Señor. Por eso te estamos dando, mira, estructuras que son precisas para que puedas armar tu estructura como toda edificación. Arman una estructura y después comienzan a poner los revestimientos, los seguros, los aislantes, las cosas hermosas. Y cuando tú pasas, ves esa casa y dices, oh, wow. Esas casas que hacen modelo para que uno las vaya a entusiasmarse y dice, oh, qué casa más linda. Bueno, de la misma manera nosotros queremos que ustedes puedan ir aprendiendo. Por eso, mira, fíjate la responsabilidad enorme que tenemos en el cumplimiento de la Gran Comisión. Escucha bien lo que Lilian te va a compartir. Bueno, primeramente creo que es muy importante decirle a nuestra audiencia que la finalidad de nuestro programa es de evangelizar como cumplimiento de la Gran Comisión, la cual dice, ¿no? Id por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Jesús y su Espíritu Santo nos han encomendado. Entonces yo creo que claro, es un versículo muy conocido, pero que no se pone en la práctica. Es como id, pero allí quedamos, ¿no? Y no es el hacer. Y la palabra que más resalta es id a ser discípulos. La palabra discípulos es alumnos. Y yo creo que en muchas iglesias no existe lo que llamamos escuela dominical. Acá, gracias a Dios por amarnos tanto y por ponernos un pastor que se preocupa por educarnos, porque es en la escuela dominical donde hay tiempo de hacer preguntas, de que el pastor nos dé respuestas, ¿me entiendes? De comunicación, de poder ver la pizarra, hacer notas, leer. Entonces podemos formar nuestro carácter, entonces comprender la palabra del Señor y para eso también saber cómo llegar a ser salvos. Porque lo mencioné, algo que no muchos yo no conocía anteriormente, gracias a Dios que lo he aprendido, pero fue por medio de la educación, una educación constante que el pastor nos ha dado. Y también recordar que todo esto de la Gran Comisión se puede hacer con la compañía del Espíritu Santo. Esto que estamos haciendo acá no fue un capricho de nosotros, esto nació primeramente de Dios, de nuestro pastor, de poder entonces llegar a ustedes a cualquier parte de este país o como también de otros países y poder entonces cumplir esta gran comisión, la cual es compartir la verdad del Señor. Bueno, allí hay un propósito que nos motiva, es la Gran Comisión. El texto bíblico, claro, preciso, dice id y haced. El haced es lo complejo. La mayoría de la gente, a mí me llama mucho la atención, son cristianos aquí en el templo, pero afuera ahí está la necesidad. Hay matrimonios destruidos, hay familias destruidas. Actualmente todo el sistema globalista está haciendo que la familia prácticamente ya casi no exista. De hecho, estamos haciendo una serie que se llama La familia, el rescate de los valores. Entonces, tenemos propósitos. Uno de ellos es cumplir la Gran Comisión. Tenemos otro propósito también que nos embarga y que nos anima y que se trata de edificar. Cuéntanos, Irmita, sobre eso. Claro, es un gusto el estar leyendo la palabra de Dios porque toda se combina, toda es junta, no es de la misma interpretación. Y Efesios capítulo 5 del versículo 11 al 16, si lo leemos detenidamente, pastor, y a cada uno de ustedes se lo recomiendo, vamos viendo la responsabilidad que tenemos. Dice que Jesucristo puso en la iglesia a los pastores, profetas, evangelistas, dice a maestros,
para que se pueda edificar la iglesia. Hay un propósito. Y ahí en esos versículos dice es de que seamos maduros y que no nos engañen. Porque afuera, si nosotros no conocemos la verdad, no vamos a detectar la mentira. Entonces aquí se encuentra la verdad y el pastor decía la estructura y cuán importante es la estructura, ser cristianos salvados, que es la base, y de ahí mantener un estudio constante, porque eso nos va a dar la seguridad, la identidad que la gente no tiene hoy en día. Por eso están fuera de poder entender y comprender. Cuando nosotros somos cristianos salvados, viene la revelación y entonces podemos entender todos esos versículos, y en esos versículos Jesucristo es el que nos va a ir capacitando. Vamos a tener que tener responsabilidades porque somos parte de un mismo cuerpo. Nos llama a la unidad como parte de un cuerpo. Ustedes no pueden hacer nada solitos. Es la dinámica que nos enseña que es el trabajar en equipo, como un cuerpo. Todos nos necesitamos. Yo te necesito, Lili, hermano Eliserio, al pastor, porque nos vamos componiendo y de esa forma nos hacemos más fuertes. El mundo va a entender que somos parte de un pueblo especial. Muy y bien. ahí nos hace ese llamado. Muy bien. Hay un ejemplo que nos contó en su momento Eliseo sobre lo que está ocurriendo con el tema de la educación. La mayoría de los jóvenes que van a las escuelas públicas, escuelas medias, escuelas de universidad, están siendo influenciados, y allí también hay una necesidad urgente que todos podamos entender lo que enseña la palabra del Señor. Cuéntanos esas historias que tú anduviste por ahí indagando. Bueno, descubrí una carta de un estudiante que ingresó a una universidad. Obviamente este estudiante con bases bíblicas. Este estudiante se registró en esta universidad, y en esta universidad se dio cuenta que adoraban la carnalidad, que adoraban cosas que no tenían nada que ver con la palabra. Entonces, en su afán por buscar algo nuevo, se transfirió a otra universidad, pero encontró lo mismo. Encontró que ahí adoraban la carnalidad, que adoraban cosas que no tenían nada que ver con la palabra del Señor. Entonces este estudiante, en su desesperación, habla y dice que no sabe qué hacer, que ha tratado 2 o 3 universidades, y que en la mayoría de las universidades no enseñan realmente lo que deben de enseñar. Yo tengo 2 sobrinas. Una de ellas terminó la universidad, platicando con ella, y llamada cristiana porque está bautizada. Hablábamos acerca del aborto y me decía que el aborto es decisión de cada persona. Entonces yo le explicaba y le decía, basado en la Biblia, que decía que ahí dice que Dios dice que no debemos de matar. Entonces ella me decía que esa no tenía nada que ver. Hablando con otra sobrina que acaba de entrar a la universidad, también me decía lo mismo. Ella me decía que la Biblia era un cuento de fábulas, que solamente eran historias y cuentos. Entonces me doy cuenta por la carta que leí, por lo que he estado hablando con algunos de mis sobrinos y sobrinas, que en las escuelas están adoctrinando a la gente a no leer la Biblia, a no entender la Biblia, que lo están adoctrinando de una manera de que quieren dejar la Biblia a un lado. Lastimosamente ha estado ocurriendo, y también ha estado ocurriendo en las escuelas más bajas, como en la high school y en las secundarias o en las primarias. Entonces es un tema realmente que nos preocupa demasiado a nosotros. Es un tema que hemos estado hablando en nuestra congregación junto con usted y los hermanos, y nos damos cuenta que la única manera de que nosotros regresemos a la comunión, como usted decía, a la moralidad y la racionalidad, es primero que nada aceptar lo que somos, de dónde venimos, aceptar que tenemos a alguien superior, no sentirnos dependientes, independientes, diría yo. Debemos de depender siempre de alguien. Entonces mucha gente, como le digo, ve en las escuelas, ve a la Biblia como un libro más. Muy bien. Bueno, tenemos algo que siempre nos echa el avión abajo. Se llama tiempo. Pero mira, simplemente decirte al final lo siguiente. Así como acabas de escuchar, es casi imposible encontrar escuelas para recibir una educación
verdaderamente científica, porque actualmente han agregado un sinnúmero de cosas que son anticientíficas. Pero de la misma manera como cuesta encontrar una escuela, también cuesta encontrar una iglesia donde se predica o enseña la sana doctrina. Bueno, para eso apareció Informativo de Verdad, que es un programa que te ayuda, y tenemos la intención de educar al matrimonio, a la familia, a la iglesia y a la comunidad. Así que nos estamos mirando en nuestro siguiente programa. Muchas gracias por ser parte de nuestra audiencia.